cortan en el momento más importante. Bien, entonces, resumiendo lo que les estaba diciendo, el plexo cervical está formado por las primeras 4 ramas, ¿de acuerdo? C1, C2, C3 y C4. Estas 4 ramas van a originar, ¿de acuerdo?, diferentes nervios que se van a distribuir, ¿de acuerdo?, llámese por la zona posterior del cuello, o sea, la base de la nuca, la región posterior, de acuerdo, de las orejas, fundamentalmente la cara anterior del cuello y la zona supraclavicular. Y los ramos motores se van a dar ramas, van a inervar de acuerdo a músculos como el homoyoideo, al nervio, al músculo esternocleidomastoideo, al músculo trapecio y a los escalenos y a los rectos también anterior, mayor y menor de la cabeza. Entonces, ahora, ¿cuál de ellos es uno del que se lleva las palmas, el más importante? Te estaba diciendo que es el nervio frénico, formado por C3, C4 y C5. Este nervio se encargaba fundamentalmente de llevar, de acuerdo a la información, para estimular a los músculos principales de la respiración, llámese intercostales y llámese diafragma. Entonces, cuando hay una parálisis del nervio frénico, entonces vamos a observar lo que les había señalado, ¿sí? Que vamos a distinguir en una imagen radiológica que aparentemente un campo pulmonar es más grande que el otro. Eso significa pues que hay uno de ellos nada más que está trabajando y el otro está paralizado. Por eso que enfermedades como la poliomielitis, el herpes zóster, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, un traumatismo por arma blanca, por arma de fuego, de acuerdo con presiones, y el mismo hipotiroidismo, de acuerdo, un aneurisma aórtico, pueden provocar que a ustedes también hay que el nervio frénico, derecho o izquierdo, viaja, ¿de acuerdo? Por eso que se encarga de llevar información de todas las estructuras que se encuentran a este nivel. Por eso, dada la importancia de este nervio frénico. Profesor. Sí, pregunta, hija. Profesor, ¿cómo influye el daño al nervio frénico en un hipotiroidismo? Ajá. Lo que pasa es que en el hipotiroidismo, cuando crece demasiado la glándula, puede comprimir. No es solamente el hipo. ¿Qué pasaría si hubiera una neoplasia? ¿De acuerdo? Sí, entonces va a comprimir a este filete nervioso y va a provocar, en este caso, su estimulación o su anulación, fundamentalmente. Recuerda que las neuronas necesitan un estímulo y para que luego puedan conducirlo. Entonces, la compresión, la falta de nutrición de este nervio, entonces podría provocar, de acuerdo, cuando crezca demasiado la glándula. Hay personas que a veces tienen una neoplasia ganglionar o tienen el famoso tumor de Pancoats. ¿Qué significa eso? Que hay personas que tienen tuberculosis, ¿cierto? Entonces, definitivamente va a comprimir a ese nervio, llámese derecho o izquierdo, y ahí está el problema. Como yo le decía antes de la primera hora, cuando estimulamos el famoso seno carotídeo, eso es clave, obviamente, para liberar de acuerdo a ese nervio frénico. Por ejemplo, yo le estaba diciendo, ¿qué pasaría si ahorita ustedes 10 minutos y se han ido a comer rapidito, ¿cierto? Y la cena ha estado muy seca, entonces sienten esa sensación de hipo o singulto y entonces empieza toda la danza. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos diferenciar esta posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, he ahí la respuesta a lo que me preguntabas. ¿Alguien más quiera preguntar? Ya, profesor.
Dile, ¿Cómo dale. es que el herpes zóster causa daño en nervio frénico? A ver, el herpes zóster, recuerda que es el primo hermano del herpes tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, vemos que hay personas que dicen, oye, te ha salido herpes, y vas a permitir que ver así pequeñas vesículas rosaditas en forma de racimos que te ha salido alrededor de la boca o alrededor de la nariz. Entonces, cuando tú no lo tratas, obviamente con tu antiviral, el famoso ciclovir, ¿qué va a pasar? Después de varios días, de acuerdo de horas que ha pasado, se ha instalado esta enfermedad viral, sientes como un dolor sumamente intenso. Entonces, este virus afecta muy, como se dice, fatalmente a los nervios y mucho más todavía si el herpes zóster está en el camino, en el recorrido de este nervio. Recuerda que a veces sale, ¿de acuerdo? Y se distribuye, ¿sí? De las ramas cervicales se distribuye por toda la zona del cuello, por toda la zona supraclavicular. Entonces el nervio frénico es el único que recorre porque recibe la suma del famoso C5. Por eso que se distribuye a los músculos respiratorios y al músculo diafragma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien, vamos a seguir. El siguiente plexo que vamos a explicar es el famoso plexo braquial. ¿Ya? ¿De acuerdo? El plexo braquial, ¿de acuerdo? Está formado, dije, por, ¿sí? Por, a ver, voy a ponerlo aquí, por C5, C6, C7, C8 y D1, ¿ya? Para que siempre se acuerden, ¿ya? Plexo braquial. Acuérdense que 4 señoras se han juntado para tomar té. C5, C6, C7, C5, C6, C7, C8 y T o D1, ¿sí? Entonces, 4 señoras se han juntado para tomar té. Entonces, ya saben, así siempre se van a acordar de las 5 ramas del plexo braquial. Es más, a su grupo les he mandado, de acuerdo, un video, me imagino que ya lo han visto o lo van a abrir, ¿cierto? Y ahí explica didácticamente cómo aprenderse el plexo braquial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentra el plexo braquial? Se encuentra en el hueco, ¿de acuerdo? En el hueco axilar. Entonces, cuando siempre, acuérdense, el plexo braquial, donde coloco el termómetro para medir la temperatura axilar. Entonces, esa zona, ese hueco, ¿de acuerdo? Me permite albergar internamente a este conjunto, a este ramillete, ¿de acuerdo? De filetes nerviosos que salen, obviamente, y se distribuyen por la región del hombro, ¿cierto? ¿Sí? Brazo, antebrazo y en la mano, ¿cierto? Y a veces algunas ramas ya también a la zona posterior de la espalda. Entonces, hoy vamos a ir a la pizarra virtual para ver cómo se forma este plexo o este conjunto. Ahora, antes de ir, recuerden siempre que cuando el plexo braquial está afectado por deporte de contacto, supongamos que llevan, por ejemplo, algún tipo de codo, lucha libre, fútbol americano, ¿de acuerdo? O golpes en la zona axilar, podría fácilmente provocar, o aquella persona que se estira fundamentalmente dice, oye, voy a ser arquero, entonces puede lesionar una rama de este plexo. Puede ser que un niño presente al momento de nacer un parto podálico, o sea, esté naciendo de nalgas o de espalda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Puede provocar fácilmente la aparición de alguna lesión en el plexo braquial. Un traumatismo, supongamos, alguien tiene una quemadura en la zona axilar, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, ¿cierto? Algún trauma contuso, ¿cierto? O el uso de las muletas, por ejemplo, en los pacientes
que tienen ese inconveniente para poder desplazarse. O también algún tipo de lesión. En ese caso puede ser una neoplasia, puede ser un absceso que haya salido, porque recuerden, donde hay ganglios, no solamente nerviosos, sino ganglios linfáticos, ocupan espacio, acumulan pus, se edematizan, se inflaman y comprime. Es como estuviera, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, su timbre de su puerta de su casa estuviera ahí un niño jugando con el dedo machucando? ¿Qué va a pasar? Entonces, en algún momento se va a quemar ese timbre. Y eso es lo mismo que puede suceder, así como su compañera me preguntaba del bocio, igual puede suceder en este hueco axilar. ¿Sí? Entonces voy a llevarlos a la pantalla para que ustedes vean perfectamente cómo el plexo braquial se forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver. Ya. El plexo braquial, como les estaba diciendo, se forma de 4 señoras tomando té, o sea, 4 ramas cervicales y una rama torácica. No se olviden, C5, C6, C7, C8 y D1. Empezamos. Ya, ahí vemos, a ver, paramos un ratito. Uy, chipas. Ya. Vemos que se han formado, ¿de acuerdo? La C5, C6, C7, C8 y D1, o T1, torácica o dorsal. Entonces, estas ramas son las que van a formar el plexo braquial y se van a juntar, ¿de acuerdo? Antes, la bibliografía nos decía, van a formar los troncos primarios, ¿cierto? Y ustedes van a ver un tronco primario superior, un tronco primario medio y un tronco primario inferior. Vamos a seguir para que puedan visualizar, ¿ya? Hay una división, ¿de acuerdo? Y ahí se van a formar estos troncos, miren. El tronco primario superior, voy a parar nuevamente y ahí está. Tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Ahora, si les preguntaran, ¿quién forma el tronco superior? C5 y C6. ¿Quién forma el tronco medio? Solo C7. ¿Quién forma el tronco inferior? C8 y T1. Entonces, así es como se forman los troncos. Antes se decía tronco primario superior, medio, inferior. Ahora solamente se dice tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Recuerden, ahora, cada tronco superior, medio, inferior va a dar 2 ramas, una rama anterior y una posterior. Y ustedes van a visualizarlo para que vean fundamentalmente cómo se arma el plexo braquial. Ahora, algo más que tienen que aprender. Esto se le llama troncos primarios y la bibliografía no decía, cuando yo lo aprendí, decían tronco secundario. Y obviamente ahí vamos a ver cómo es que se forma ahora. Ahí vemos que trazamos una línea y se va a formar esas ramas que les estaba diciendo. Las divisiones, una rama anterior y una rama posterior. Una rama anterior de cada tronco. Lo paro nuevamente. Vuelvo a repetir. Del tronco superior tiene 2 ramas, una anterior y una posterior. Del tronco medio, una anterior y otra posterior. Del tronco inferior, tronco posterior y anterior. ¿Qué va a pasar? En la medida que estas se van a ir juntando para formar, de acuerdo, otras subdivisiones. Miren, ya se van orientando. La anterior
¿de acuerdo?, del tronco superior y medio, van a formar lo que se conoce como tronco secundario. Y ahora van a ver, el tronco posterior, superior, medio, inferior, se juntan para formar uno solo. Y el tronco anterior, inferior, va a formar uno solito. Vamos a ver. Esos fascículos que ustedes están viendo, ¿sí?, de acuerdo, o filetes, o ramas, o subdivisiones, son las que se van a ir formando, ¿de acuerdo? Ahí vemos, como les estaba diciendo, cómo es que se forma todo esto, llamándose fascículos. A ver, nuevamente, del tronco superior, su rama anterior, de acuerdo, el superior y el medio, va a formar el fascículo externo. Del tronco posterior, superior, medio, inferior, va a formar el fascículo posterior. Y solito del tronco inferior, su rama anterior, va a formar el fascículo interno. ¿Por qué recibe el nombre de fascículo? Recibe el nombre de fascículo en relación a una arteria. Y si estamos en el hueco de la axila, por lo tanto será arteria axilar. Vuelvo a repetir, arteria axilar. Por eso es que recibe el nombre de fascículo externo, porque está externamente a la arteria, posterior porque está detrás de la arteria, interno porque está en la parte casi internamente a la posición de la arteria axilar. Vamos a seguir para que ustedes vean cómo se forman las ramas. ¿Ya? Esos fascículos van a permitir la formación de los famosos nervios ya, y van a ver por qué algunos de ellos comparten la posibilidad de tener el mismo origen, ¿ya? Por ejemplo, el nervio axilar o circunflejo que va al hombro y la parte posterior de la espalda, ¿de acuerdo?, va a tener el mismo origen de otra ramo o de otro nervio que, por ejemplo, se llama nervio radial. Por eso que el nervio circunflejo y el nervio radial tienen el mismo origen. Miren de dónde se forma. De la rama posterior de C5, C6, de C7, C8 y D1. ¿Ya? Entonces, estas ramas, aquí vamos a observar como, por ejemplo, el nervio músculo cutáneo, o también se llama perforante de Caserius. Este es el que perfora a un músculo que se encuentra en el brazo, que se llama coracobraquial. Por eso se llama perforante, ¿de acuerdo?, que perfora a este músculo. Y el nervio radial, el nervio mediano se va a formar, ¿de acuerdo?, del fascículo externo e interno, ¿ya? Para formar estos 1, 2, 3, 4, 5, me van a permitir fundamentalmente entender por qué se van a formar estas ramas. Por eso es importante que nosotros podamos, ¿de acuerdo?, entender. A ver, voy a volver a rebobinar todo. 4 señoras se acercan para tomar un té. C5, C6, C7, C8 y T1. Esta C5 y C6 forman los dos el tronco superior. C7 solito, tronco medio. Luego C8 y D1 forma el tronco inferior. Antes se le decía, ¿de acuerdo?, tronco primario, superior, medio, inferior. Luego, estos troncos tienen dos ramas, una anterior y una posterior. Una anterior y posterior, igualmente anterior y posterior. ¿Para qué? Para formar, ¿de acuerdo?, los famosos fascículos que le dije está en relación con, fundamentalmente, con la arteria axilar. El fascículo externo, el fascículo posterior y el fascículo interno. Las dos ramas anteriores van a formar el fascículo externo. Las ramas posteriores del superior, medio, inferior forman el fascículo posterior. Y el fascículo interno es solo formado
por la rama anterior del tronco inferior. Entonces, esto me va a permitir formar estos nervios que son, de acuerdo, que recorren la zona del hombro, fundamentalmente, del brazo, antebrazo, manos. Y ahí vamos a poder, entender cómo es que se forma y se produce. Alguien cuando dice, oye, tiene la famosa lesión, ¿de acuerdo? Sí, ¿de acuerdo? De cuando juegas demasiado PlayStation y se produce una famosa tendinitis, la famosa tendinitis de Kervain, o el famoso síndrome del túnel carpiano, cuando hacen muchos masajes. Entonces, vamos a pasar a nuestro PPT, pero ya saben cómo es que se forma el famoso plexo braquial. ¿Ya? Volvemos a nuestra pantalla interactiva, ¿sí? ¿De acuerdo? De los PPTs, para poder entender cómo es que se forma este plexo. Por eso es importantísimo que lo podamos visualizar, ¿ya? A ver. Bien. Vamos, a ver. Puntero, avanza, no quiere avanzar. Ya. Ya. En la imagen, de acuerdo que ustedes visualizan, de acuerdo, ahí anatómicamente hablando, en la imagen de la derecha, de acuerdo, es el hueco axilar por donde sale fundamentalmente todas las ramas del plexo braquial. Ahí, por ejemplo, el famoso esternocleidomastoideo, aquí lo ven, el tronco superior, acá está, ¿ve? El tronco superior, el tronco medio, ¿de acuerdo? Este es el tronco medio, y el tronco inferior, ¿ya? Aquí está el tronco inferior. Y luego la arteria, en este caso la arteria subclavia, ¿ya? Entonces, este es el hueco axilar, esta es la fosa axilar. Y aquí, en el dibujo a la derecha, perdón, a la izquierda para mi pantalla, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo se va formando, cómo les he enseñado. C5, C6 se juntan para formar el tronco primario. C7, ¿de acuerdo? Para formar el tronco medio. Y C8 y D1 para formar el tronco inferior. Luego, ya saben, con las ramas anteriores y posteriores van a formar los fascículos, ¿sí? Cuyas ramas y orígenes me permiten formar al músculo cutáneo, al axilar, al nervio mediano, al radial y al cubital. Voy a pasar a la siguiente para que puedan visualizarlo imagen por imagen, ¿ya? Ajá, listo. ¿Qué indica esta figura? A ver, chicos. Esta figura indica el territorio, ¿ya? De los diferentes, como se dice, nervios que se distribuyen del plexo braquial. Todos nacen en el hueco axilar y se distribuyen. Por ejemplo, miren, esta es la cara que enseña la zona de la palma, ¿cierto? Ahí vemos el territorio verde es del nervio radial. El nervio mediano, miren, el índice y el dedo, perdón, sí, pues el índice y el dedo medio. Y en este caso, esta es la región anterior. Cómo nace otro nervio llamado músculo cutáneo y cómo nace el nervio cubital. En una vista posterior, ahí vemos, miren, cuál es el territorio, ¿de acuerdo? Por eso que ya vamos a explicarles cuando se produce una lesión del nervio radial, del nervio mediano y del nervio cubital. Ya les voy a explicar ahorita, uno por uno, no se desesperen. Ahí vemos el territorio de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí vemos, miren, ahí le hemos puesto con números, ¿cierto? El número 1 indica nervio mediano, número 2, ¿cierto? ¿Sí? El número 2 indica el nervio cubital, el nervio 3, el nervio radial, músculo cutáneo y el cutáneo medial del antebrazo. Igual manera, ahí está por zonas para que ustedes puedan, si mi paciente tiene una parestesia, hormigueo, adormecimiento de la zona,
ya saben qué nervio del plexo braquial se encuentra comprometido, ¿cierto? Y así funciona para cada nervio. Por eso le he puesto ahí, las imágenes hablan por sí solas del territorio. Recuerden, en la mano, si estamos en la cara palmar, hay dos zonas, ¿de acuerdo? No se olviden, ¿ah? Lo que les estoy enseñando. A ver, todo con su mano. Esto de la zona del pulgar se llama región tenar y lo que está debajo de ella, región hipotenar. Entonces, por aquí, acuérdense en anatomía. Este dedo, ¿cómo se llama, Andrea? Andrea, Pulgar, pulgar. ¿Cuántas sílabas tiene Andreita? 2. Dos. Entonces, radio. Ah, por acá viene el nervio radial, acuérdate. Por eso que aquí se encuentra el hueso radio. ¿Ya? ¿Cómo? Ya. A ver, Sofi, ¿cómo se llama este dedo? Sofi. Meñique. Meñique. ¿Cuántas sílabas tiene Sofi? Meñique, 3. Entonces, acuérdate. Meñique cubital, o sea, en la parte interna está el cubital y en la parte externa está el radial y al centro está el nervio mediano. Fácilmente nunca se van a olvidar de lo que les estoy enseñando. Pulgar radial, meñique cubital y al centro nervio mediano, formando la M. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir, ¿ah? Nervio mediano. A ver, lo voy a poner en medio ya. El nervio mediano, ¿de acuerdo? Es un nervio formado por C6, C7, C8 y D1. ¿Qué indica eso? Obviamente ahí vemos las ramas sensitivas se distribuyen en la cara palmar del pulgar, ¿ya? Dedo índice medio y la mitad, ojo, mitad del anular, ¿ya? Oye, a este tiempo ya nos está matando. Ya, entonces, vuelvo a repetir. A ver, nuevamente. Nadie quiere comprarse un ahorita. Abre. Ya. Bien, entonces les estaba diciendo, nervio mediano, ¿ya? Vamos a tratar de ganarle el tiempo. Nervio mediano, ¿qué indica? El nervio mediano, el territorio es dedo índice, medio y la mitad del anular. Ahora, la lesión principal del nervio mediano es la famosa mano del predicador. Mano del predicador, cuando el predicador, de acuerdo, el profeta señala, ¿de acuerdo? Sí, está señalando con estos 3 dedos, por eso dice mano del predicador. Otra lesión de este nervio es cuando dice la mano del mesero. Prácticamente, cuando ustedes vean la mano del paciente que está plana, esta parte que se llama región tenar, hipotenar, prácticamente está plana. Y entonces le dice, oye, siento un adormecimiento, siento una parálisis de la zona del nervio mediano. ¿Qué indica eso? Que obviamente provoca la famosa mano del mesero o mano de la propina. Y ustedes siempre lo van a ver así al paciente tratando de utilizar estos dedos, como se dice. Entonces, si el nervio mediano da fundamentalmente a los músculos flexores, entonces, por eso que cuando ellos fallan los flexores, predominan los extensores que están atrás. Nuevamente, flexores anteriores y extensores
posteriores, ¿ya? ¿De acuerdo? Tanto en la región del antebrazo como de la mano. Entonces, si el nervio mediano se encarga de la flexión y de la pronación, entonces, cuando ustedes vean que el paciente no puede flexionar, por eso dije, mano de propina o mano de mesero o mano del predicador, así se le llama la lesión, o el famoso síndrome del túnel carpiano, cuando ustedes hacen masajes y no se recuperan tan fácilmente después de 15, 20 minutos de sesión, entonces empieza a doler. O aquellas personas que, por ejemplo, se dedican a la costura, a hilvanar, ¿de acuerdo? O aquellas personas que están constantemente, ¿de acuerdo?, amasando pan y empieza a adormecer la zona. Entonces se acordará. Síndrome del túnel carpiano. El paciente no puede flexionar ni puede pronar la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la función del nervio mediano. Y vamos a seguir avanzando. La lesión, vamos con la siguiente. Nervio cubital. A ver, voy a poner por acá para que se pueda visualizar. Ya. Las dos imágenes habla, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la cara palmar y esta es la cara dorsal. En la cara palmar observamos mitad, dije, del anular y el meñique. Acuérdense, meñique cúbito. Cubital. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que ustedes cuando alguien golpea el codo, el nervio cubital viaja y sentimos como una descarga. Eso es porque hemos golpeado directamente, de acuerdo a la epitróclea, de acuerdo, ¿sí? Del hueso húmero, y ahí justo pasa el nervio cubital. Por eso que sentimos esa descarga eléctrica. Entonces, las personas cuando tienen lesión del nervio cubital, ¿sí?, van a producirse una lesión clásica, la famosa mano en garra. ¿Por qué? Porque el nervio cubital lo que se encarga fundamentalmente de acuerdo, de la sensibilidad de la región del meñique, mitad interna del dedo anular. Además, en este caso, el nervio cubital se divide en dos ramas, una rama superficial y profunda. Entonces, si están predominando los flexores, pregunta para Marisol, ¿quién están fallando? ¿Quién están fallando? El meñique y... Ya, perfecto. Meñique y mitad del anular. A ver, Sí. los músculos, ¿qué acción estoy haciendo, Marisol? Flexionar. Flexión. Entonces, si yo estoy haciendo mano en garra, ¿quién está predominando? ¿Los flexores o los extensores? Los flexores. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la lesión? En el nervio cubital. En el nervio cubital, o sea, de los músculos extensores. O sea, el paciente no podrá extender la mano. Por eso dije, este es su territorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la mano en garra es lesión del nervio cubital. Acuérdense. Mediano, mano del predicador, mano del mesero o mano de propina. ¿Ya? Lesión del nervio cubital, mano en garra. Mano en garra. Ahí, de perfil. ¿Quién predominan? Los flexores. ¿Quién está fallando? Los extensores. Entonces, en la lesión en la mano en garra, si les preguntan, ¿qué músculos predominan ahí? Flexores. ¿Quiénes están fallando? Los extensores. Por eso que el nervio cubital se encarga de los extensores de la mano. ¿Ya? Mano en garra. Marisol, ¿cómo se llama? ¿Lesión de qué nervio? Marisol. ¿Qué nervio? Sí. Cubital. Cubital. Sofi. Mano del mesero. Nervio Mediano. Andrea. Mano en tenedor. No sé. No, Profe, no lo dijo. Radial, muy bien, muy bien. Ya me están captando perfectamente. Entonces, radial, mano en tenedor. ¿Ya? Mano del mesero o mano de propina, nervio mediano.
o el túnel carpiano. Y mano en garra, lesión del nervio cubital, ¿ya? Entonces, las imágenes hablan por sí solas y nunca se olviden, ¿ya? Por eso les he hecho esta diapositiva para que ustedes puedan visualizarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Acuérdense a flexores, extensores, ¿ya? Vamos con la siguiente. ¿Esta es la siguiente? Sí, ¿no? Sí, ahí es cubital, ya. Ya, ajá, circunflejo. ¿Qué cosa es el circunflejo? Dice, está formado por C5 y C6, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, vamos a subrayarlo. No se nota. Amarillo. Nervio circunflejo, ¿de acuerdo? Miren donde voy a señalar, ¿ah? Eso es, ¿de acuerdo? La lesión del circunflejo. ¿Por qué se le llama circunflejo? Porque describe un círculo, o sea, nace aquí, ¿de acuerdo? Y lo rodea, ¿ya? Rodea y se va a la parte posterior, ¿ya? Lo rodea, por eso se llama circunflejo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama este músculo? A ver, el músculo principal del hombro. Lupita. Lupita, ¿cómo se llama este músculo principal del hombro? Profesor, deltoides. Muy bien, Lupita. Entonces, cuando dice está afectado el nervio circunflejo, ¿de acuerdo? El circunflejo, ¿sí? Me permite, dice, inervar a los músculos de la región